Hola, estimados y estimadas estudiantes, mi nombre es Rodrigo Loyola, soy monitor ARPA y desde el PASE de la Universidad de Chile queremos en esta breve cápsula poder ir trabajando algunas de las habilidades necesarias para rendir en la próxima prueba PDT, en este caso de lenguaje y comunicación. En esta primera cápsula vamos a trabajar estas cuatro ejemplos de estas cuatro habilidades que el temario de la PDT fija. Ahora sí se pueden ver. En el primer caso, aparece la idea de que ustedes deben dar cuenta a través de habilidades de cómo el efecto que produce el uso de modelizadores en el grado de certeza con que se presenta la información. Si no saben lo que son los modelizadores, hoy día lo van a conocer. En segundo lugar, con qué intención el autor usa distintos elementos léxicos, valorativos, figuras retóricas, preguntas retóricas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas. Vamos a ver algunos de esos elementos hoy día. La manera en que el autor organiza la información del texto y la presentación de ideologías y creencias y puntos de vista. Para esto, vamos a trabajar un texto auténtico, es decir, una columna de opinión que fue publicada en un medio real, pero eso es auténtico y que podría ser potencialmente un texto que apareciera en la prueba, ya que es el tipo de texto que podría y que está el temario fijo. Vamos a trabajar el desarrollo de habilidades a partir de la generación de preguntas. Yo voy a ayudarles a que ustedes generen cierto tipo de preguntas para orientar el análisis y la comprensión que les pide la prueba a partir de estos textos. Así que vamos juntos en esa lógica. Aquí está el texto que vamos a analizar, un fragmento de este texto que es una columna de opinión que apareció en el diario El Mostrador y aquí aparece el título, ¿cierto? Los perjuicios del rechazo a una educación sexual integral. Es una columna de opinión escrita por Bárbara Gutiérrez y publicada el 4 de noviembre del año pasado. Entonces vamos ahora a analizar el texto a partir de preguntas y vamos a ir cruzando las habilidades que les pide y que mide la PDT. Entonces aquí vemos acá en el pincho que está en rojo, esta habilidad vamos a trabajar primero, la habilidad que habla de cómo evaluar, identificar la manera en que el autor organiza la información del texto. ¿Sí? Entonces vamos a partir desde el primer párrafo de esta columna y vamos a leer y analizarla en conjunto. Es indiscutible que la educación es la principal herramienta a la hora de guiar o conducir el conocimiento, el cual cobra utilidad en la medida que permite mejorar las condiciones de vida tanto a nivel personal como del entorno. Teniendo en cuenta esto, es coherente pensar que la educación es bienvenida en todas las áreas vinculadas al ser humano, sin excepción. Esto está destacado en el naranjo y aquí aparece una pregunta. ¿Qué rol cumple la información entregada en el primer párrafo destacado en naranjo? ¿Cómo se relaciona esto con la información posterior? Entonces, fijémonos en este párrafo en relación al anterior. Aquí estamos analizando, como dice la habilidad, cómo se vincula la distribución de la información, cómo organiza las ideas de este texto. Sí, surge la interrogante entonces de por qué educar sobre salud sexual despierta tanto resquemor y aún más resistencia en algunos grupos de la población. ¿A qué se debe que la educación sobre un aspecto tan intrínseco a la condición humana como es la sexualidad genera una posición que impide transformar el conocimiento en conductas preventivas que posibiliten el disfrute de una sexualidad plena y segura? Perfecto. Entonces aquí tenemos en primer lugar que en este párrafo naranjo, si te fijas, existe un preámbulo, un contexto donde aún no se habla de educación sexual, coloca un marco general. Y luego, en la siguiente parte que no está destacada, ahí inserta la temática a tratar, es decir, la habilidad aquí, cómo organiza la información, primero es un contexto y luego ese contexto permite dar un marco general para luego desarrollar el tema específico que es educación sexual. Primero habla de la educación en general, ¿cierto? Permite mejorar, guiar y conducir el conocimiento, ¿cierto? Tener una educación bienvenida en todas las áreas del ser humano, en todas las áreas del ser humano. Y aquí en particular hablará de la sexualidad. Ahí ya tenemos una habilidad. Vamos con la siguiente. Luego, en este segundo fragmento que ahora marcamos en celeste, está el uso de preguntas, ¿cierto? Entonces aquí aparece otra habilidad que la PDT evalúa, que es el uso de elementos léxicos valorativos, figuras retóricas, preguntas retóricas y otros. Vamos a hablar de las preguntas retóricas, ¿cierto? Muchos ya las conocen, aquí aparecen, ¿cierto? ¿Por qué educar sobre salud sexual despierta tanto resquemor y aún más resistencia a algunos grupos de la población? Esa pregunta va a ser resuelta más adelante, va a haber pistas para resolverla. Entonces, no es una pregunta auténtica. Una pregunta auténtica implica que yo te pregunto a una audiencia, el audiencia me responde. Acá, como es un texto, la pregunta no es auténtica, no está pensada para ser respondida inmediatamente, sino que es una pregunta que invita a la reflexión. Y esa reflexión va a seguir desarrollándose a lo largo del texto. Y eso es una pregunta retórica, por ejemplo, que es un elemento que aparece en el temario de la PDT. Entonces, la pregunta nos invita a reflexionar sobre ¿por qué causa tanto resquemor hablar de sexualidad todavía? ¿A qué se debe que sea un aspecto tan importante en la sexualidad? Igual genera oposición a hablar de ella, porque hoy día sigue habiendo rechazo a que se aplique la ley de educación sexual en nuestras escuelas.
Ahí ya tenemos una habilidad. Vamos con la siguiente. Luego, en este segundo fragmento que ahora marcamos en celeste, está el uso de preguntas, ¿cierto? Entonces aquí aparece otra habilidad que la PDT evalúa, que es el uso de elementos léxicos valorativos, figuras retóricas, preguntas retóricas y otros. Vamos a hablar de las preguntas retóricas, ¿cierto? Muchos ya las conocen, aquí aparecen, ¿cierto? ¿Por qué educar sobre salud sexual despierta tanto resquemor y aún más resistencia en algunos grupos de la población? Esa pregunta va a ser resuelta más adelante, va a haber pistas para resolverla. Entonces, no es una pregunta auténtica. Una pregunta auténtica implica que yo te pregunto a una audiencia, el audiencia me responde. Acá, como es un texto, la pregunta no es auténtica, no está pensada para ser respondida inmediatamente, sino que es una pregunta que invita a la reflexión. Y esa reflexión va a seguir desarrollándose a lo largo del texto. Y eso es una pregunta retórica, por ejemplo, que es un elemento que aparece en el temario de la PDT. Entonces, la pregunta nos invita a reflexionar sobre ¿por qué causa tanto resquemor hablar de sexualidad todavía? ¿A qué se debe que sea un aspecto tan importante en la sexualidad? Igual genera oposición a hablar de ella, porque hoy día sigue habiendo rechazo a que se aplique la ley de educación sexual en nuestras escuelas. Sigamos entonces con el segundo párrafo. En primer lugar, se debe tener presente que la educación sexual es un asunto de salud pública que trasciende ampliamente el tema de conservar o revocar ciertos valores. En sus orígenes, la educación sexual hizo posible combatir problemáticas como la mortalidad materna a través de la reducción del aborto por medio de la regulación de la fertilidad, para luego atender otras preocupaciones como la prevención de infecciones de transmisión sexual, ITS, virus de inmunodeficiencia humana, VIH, o síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y embarazo adolescente. No obstante, a la fecha, los resultados han sido infructuosos, llegando a aportar en los últimos años el desalentador récord de ser el país líder latinoamericano en la tasa de incremento de nuevas infecciones en casos de VIH. Vemos aquí cómo sigue argumentando la columna en torno a por qué es importante la educación sexual integral y está hablando de datos, ¿cierto? En torno a prevención de contagios, en este caso de infecciones o ITS o problemáticas asociadas a la sexualidad. Entonces, en este párrafo, aquí vamos a hablar sobre esta habilidad que está aquí, ¿cierto? Marcada con el pincho en rojo, el efecto que produce el uso de modalizadores, el grado de certeza con que se presenta la información. Los modalizadores vamos a ver qué son, pero fijémonos en las palabras que están destacadas en naranja. Se debe tener presente. El tema trasciende ampliamente. Han sido infructuosos, o aquí aparece también, en los últimos años ha sido desalentador el récord. Esas palabras van a ir cambiando, vamos a ver por qué, en la relación que tiene el emisor, en este caso la autora de la columna, con lo que plantea. Vamos a ver por qué. ¿Qué son los modalizadores del discurso? Aquí está, ¿cierto?, una cita. La modalidad del discurso se relaciona con el proceso de subjetividad del lenguaje, es decir, cómo yo informo sobre algo, pero igual le imprimo algo de subjetividad, ¿cierto?, a través de las palabras que utilizo. En esta categoría se ocupa la expresión del hablante, su perspectiva, punto de vista sobre de lo que está hablando. Fíjense en este ejemplo que está marcado en naranja. Fíjate en las siguientes afirmaciones. Se podría tener presente una posibilidad, se debe tener presente una obligatoriedad, o probablemente se tendrá presente, algo que también es posible o que debería o podría ser así. Y te fijas, yo al elegir estos adverbios o verbos, podría, verbo, debe, verbo y probablemente un adverbio, estoy modificando la relación que tiene el escritor-emisor, en este caso escritora-emisora, con la información que está dando cuenta. Entonces te fijas, acá analizamos el cambio de efecto, de sentido. Si yo pongo se debe regular, se podría regular, el efecto de sentido es distinto. Se podría, planteo que quizás se debería hacer. Se debe implica que es lo que yo creo que es obligatorio que se haga. Por lo tanto, aparece la subjetividad del emisor o de la emisora a partir de estas palabras. Y esas palabras son los modalizadores del discurso. Volviendo atrás, te fijas, se debe tener presente, dice esta autora, o sea, hay que tener presente que la educación sexual es un tema de salud pública. El tema trasciende ampliamente, es decir, trasciende en gran cantidad el tema de los ciertos valores, es un tema de salud. Y finalmente dice que los efectos han sido infructuosos, es decir, no han resultado. ¿Por qué? Porque nuestro país, Chile, ¿cierto?, tiene, eso es un dato real, tasa de incremento a nivel latinoamericano de casos de VIH, uno de los más altos. ¿Te fijas cómo esas palabras tienen un efecto? Estos son los modalizadores del discurso. Otro elemento que es parte del temario de la PDT del lenguaje. Avancemos entonces a un último párrafo. Además del sobre qué educar, otro de los cuestionamientos sobre el cual basan su desaprobación los grupos opositores a la ley de educación sexual integral se relaciona con quienes estarán a la cabeza de la enseñanza sobre estos temas.
Para explicar este punto es fundamental entender que las acciones o omisiones de la salud individual repercuten de forma más o menos directa sobre la salud de los otros. A modo de ejemplo, el hecho de que se decida usar o no un método de barrera, como el condón por ejemplo, al momento de tener relaciones sexuales, impactará tanto en la vida propia como la de la otra persona. Esta particularidad hace que el argumento de relegar, de dejar, ¿cierto?, el abordaje de la sexualidad únicamente a la esfera privada se desvanezca. Es decir, que la sexualidad se abre solo en la familia, en lo personal. Aquí se debate esa idea, ¿cierto? Se argumenta esta idea. Entonces fijémonos ahora en esta habilidad PDT que dice analizar cómo se presentan las ideologías, las creencias y puntos de vista en los textos. Vamos a ver de qué está hablando, ¿cierto?, este texto, y fijémonos en lo que está marcado en naranjo. Los cuestionamientos de los grupos opositores. Interesante, ¿no? ¿Cuál es la función de mencionar a los grupos opositores? ¿Por qué si yo estoy argumentando sobre A, por qué debería mencionar lo que piensa B, la gente que piensa distinto a mí? Y eso es una estrategia discursiva que se llama contraargumentación. Es decir, yo me adelanto al argumento que tiene la persona que piensa distinto a mí, lo pongo en mi texto y lo debato, lo argumento. Eso es lo que hace este texto. Cuando dice que los grupos opositores plantean lo siguiente. Por lo tanto, esa estrategia de citar a lo que piensa distinto a mí dentro de mi texto permite hacer un diálogo entre mi punto de vista y lo que otros podrían plantearme contraargumentando, ¿sí? Y luego, si se fijan en lo que está marcado en verde, está el argumento que tiene la autora. Es decir, que el tema de la salud sexual no es algo privado porque impacta en la vida de otros, no solo en mi vida. Por lo tanto, tiene que ser trabajado, conversado, discutido de manera pública, amplia, con respeto, ¿cierto? Y con toda la información para tomar decisiones informadas sobre la sexualidad. Ahí está, por ejemplo, la idea de presentar la ideología, que es la habilidad, lo hace a través de contraargumentación. Esa es una estrategia que podría ser preguntada en la prueba PDT. Entonces, ¿qué te pareció esta cápsula? Esta es la primera, vamos a seguir haciendo unas breves cápsulas que nos inviten a revisar algunos aspectos específicos de la prueba, habilidades específicas. Esperemos que esta cápsula te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de El Pase de la Universidad de Chile para seguir conociendo material y el apoyo que te entregamos desde nuestro programa para todos ustedes estudiantes de cuarto medio de los liceos Pase Acompañamos. Así que un gran abrazo virtual y compartan esta cápsula con sus compañeros, compañeras. Chao, chao.